Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión veremos una nueva herramienta de Photoshop, en este caso la herramienta de texto. Es una herramienta o posibilidad bastante amplia con la cual podremos trabajar, como lo dice su nombre, textos, ¿no es cierto? O también conocidos como tipografías o letras, más usualmente llamado, ¿ya? Es una manera en la cual nosotros a través de nuestro documento o de nuestro programa Photoshop podremos editar información escrita, ¿no es cierto? Desde un simple flyer, afiche o algún diseño de alguna publicidad o textos más amplios, aunque esto segundo no es recomendable para editar o trabajar textos amplios. Tenemos otras aplicaciones de la misma línea Adobe, pero en un caso extremo de no contar con esta herramienta, Photoshop igual nos sirve para solucionar o salvar la situación, ¿ya? Entonces veremos cómo trabajar las herramientas de texto, ¿ya? Veremos entonces primero, la recomendación de siempre es que yo puedo partir de un documento nuevo o de una foto o trabajar sobre una fotografía. En este caso, partiremos desde un documento nuevo. Para eso crearemos un documento nuevo. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Comando N, documento nuevo. Yo ya tengo seteado un documento llamado curso online. Le doy OK. Y se nos presenta una hoja de trabajo nueva en blanco en este caso. ¿Ya? Llamaremos los elementos básicos para trabajar, que es nuestra paleta de herramientas. Y aquí ya podemos encontrar o indicar dónde está la ubicación de la herramienta para poder ingresar al mundo de la tipografía o del texto, que es esta T que aparece acá, y es la herramienta que nos permite entrar al mundo de las tipografías. Recuerden que cada vez que la paleta de herramientas de Photoshop tiene una pequeña o un pequeño punto, en realidad es un pequeño triángulo, nos está indicando otras posibilidades. ¿Ya? En este caso nos ofrece 4 alternativas. Hoy trabajaremos solamente con la primera, que es la fundamental, con la que podemos trabajar el texto y la edición de estos. Entonces, ya tenemos nuestra paleta de herramientas, seleccionado el cursor, ahora tiene forma de tipografía. Como ustedes pueden ver, ya el cursor tiene otra forma, tiene la manera de una línea vertical, que es la con la cual yo puedo ingresar los textos. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, algunas cosas importantes. En mi paleta, en mi menú superior principal, en el menú ventanas, yo encuentro, o window, yo encuentro también, o puedo llamar también, la ventana flotante llamada carácter. Y me aparece esta ventanita que yo puedo manipular. La vamos a bajar por acá por la orilla. Y aquí tengo una serie de características necesarias para poder trabajar la tipografía o los textos, ¿ya? Recuerden también que cuando yo selecciono una herramienta, en este caso de textos, en el menú superior aparece una nueva barra propia de cada herramienta, donde se me presentan una variedad de características. Algunas se repiten en esta paleta flotante, no todas, ¿ya? Pero ya tengo dos caminos para ir controlando el manejo de los textos o las tipografías. Entonces, ya tengo herramientas básicas, tengo mi herramienta de texto seleccionada y mi paleta de control o de características o atributos de la tipografía. Ya. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo ingresar un texto. Vamos a pensar siempre que estamos ante la situación de crear algo simple, por ejemplo, una publicidad, un afiche, ¿no es cierto? Un flyer para alguna exposición de nuestro trabajo fotográfico. Todo esto es ficticio, por favor, ¿ya? Entonces la idea es a través de este ejemplo ficticio aplicar las características del texto, ¿ya? Entonces, lo primero es, con la herramienta de texto seleccionada, hago un clic sobre el espacio blanco o la hoja de trabajo y me aparece este cursor activo, donde yo debo ingresar textos. Ahora, tengan presente que estamos partiendo de cero, ¿no es cierto? Donde vamos a digitar cada uno de los términos o conceptos o palabras que vamos a utilizar en nuestro diseño, en nuestro documento de Photoshop. Yo también podría copiar de otro documento un texto más amplio o un texto más corto, da lo mismo, ¿ya?
A veces copiar un texto corto no tiene mucho sentido, pues prefiero escribirlo. Pero si son varios párrafos o un párrafo extenso, o puedo también copiarlo de otro documento o bajar o copiarlo desde la web, así que eso también funciona, el copiar y pegar. Pero como estamos trabajando con un texto, con textos o términos o conceptos breves, nos resulta más interesante escribirlos. Entonces, entonces vamos solamente a especular con términos. Vamos a incluir algunas palabras como exposición fotográfica. Primer concepto, primer problema. Acabo de escribir dos palabras, ¿no es cierto? Ya se dan cuenta que vamos a trabajar con la idea de una exposición fotográfica, como se lo mencioné. Por defecto, cuando yo utilizo la herramienta de texto, siempre quedan en la memoria del computador o del programa, en este caso, perdón, el programa, en la memoria del programa, las últimas características de la tipografía o texto utilizados, ¿ya? Lo que no es problema, yo la puedo cambiar en cualquier segundo, ¿ya? Para que no se asusten, tamaño, color, en las fuentes de la tipografía vienen ya de la última vez que se usó. Yo al digitar un texto es completamente editable. Por ejemplo, en estas dos palabras que yo escribí ya vienen dos faltas de ortografía, entonces las vamos a corregir inmediatamente. Posición, tilde la O, aparece, y fotográfica, también nos faltó el tilde. Entonces, procuremos también siempre mantener el orden y la buena ortografía, ¿ya? Por favor, estamos tan poquitas palabras que no podríamos tener un error, ¿ya? Entonces, yo ya escribí este concepto, es como el pequeño llamado de mi pieza gráfica, ¿no es cierto?, que estoy construyendo a través de Photoshop con la herramienta de tipografía. Entonces, ya tengo un color, un tamaño y una fuente. Cuando yo hablo de fuente me refiero al diseño de la tipografía. Existen millones de diseños de fuentes o de tipografías, ¿ya? Cada uno tiene la suya, las favoritas, ¿ya? Pero hay miles. Photoshop, por supuesto, no trae tantas, trae una cantidad por defecto, pero yo también las puedo cargar, las puedo bajar de cientos de páginas web disponibles para descargar tipografías o fuentes gratis, y uno las carga en el sistema, ¿ya? Así que a eso me refiero cuando hablo de fuentes. Entonces, recuerden, yo con mi cursor con forma de herramienta de texto puedo editar algo que ya escribí. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo edito? Selecciono la palabra que quiero modificar o la zona de la palabra que quiero modificar y cambio. Por ejemplo, fotográficas, ¿ya? Estoy haciendo una edición. Si quiero seguir escribiendo, solamente inserto el cursor al final de la frase o palabra y sigo digitando, ¿ya? Cuando yo cambio el cursor del modo tipografía al modo herramienta de mover, que recuerden que he dicho desde el principio, nuestra principal herramienta, el texto o tipografía, ya sea una palabra o un bloque de texto, ya tiene la forma tiene la característica de una forma, de un elemento. ¿Y qué significa eso? Que yo la puedo mover como cualquier otra figura o forma o fotografía dentro de mi espacio de trabajo, ¿ya? Esto es porque a lo mejor yo quiero otra distribución solamente, ¿ya? Al final yo le doy la ubicación que estime conveniente, ¿ya? Bueno, recuerden. ¿Me parece? Entonces, dos cosas, vamos resumiendo. Ya ingresé el texto con el cursor de tipografía, y también con la herramienta de mover la puedo manipular como si fuera cualquier otro elemento. Nos vamos a detener en esto ahora. Mantengo el cursor del modo herramienta de mover y puedo hacer eso, mover. También podría yo estas dos palabras modificarlas como un elemento. Recuerden que en otras clases anteriores hemos visto la importantísima herramienta de transformar en transformación libre. Ahora, la tipografía, estando el cursor de mover seleccionado, esta frase tiene la misma característica de un elemento, por lo tanto yo también la puedo formar y puedo hacer todo lo que puedo hacer todo, aplicar todas las características de formar un elemento. Por ejemplo,
Ya, debería estar ya conocido. Ampliar o reducir. Siempre dependiendo del diseño que yo tenga en mente. Puedo rotar o girar, ¿no es cierto? Recuerden. Y otras cosas como deformar a lo ancho o a lo alto. En el fondo, lo insisto, en este caso y con esta herramienta de cursor, de mover, la tipografía está funcionando como un elemento. No, acá con el cursor de mover seleccionado no podría yo editar un texto. ¿Ya? Importante eso. ¿Ya? Entonces le vamos a dar un Enter. Pero la verdad que por ahora no quiero modificar el texto, así que vuelvo con un comando Z y la dejo como estaba anteriormente. ¿Ya? Luego vamos a ver el tamaño. ¿Ya? Entonces ya tenemos la primera frase de nuestro texto o de nuestra pieza gráfica. Vamos a volver a la herramienta de texto. Selecciona acá y voy a seleccionar las dos frases. Cuando la frase se pinta, se cubre con una silueta, con una caja negra, toda esa selección también es otro tipo de selección de textos. Por favor, recuerden que hay otro tipo de selección de forma, en este caso es una selección de texto. ¿Ya? Todo lo que está seleccionado va a sufrir un cambio. Por ejemplo, veamos un cambio de fuentes. Entonces ahora estamos trabajando con una tipografía llamada helvética. Busquemos una en esta larga lista que ofrece el programa, algo distinta. Ahí hay que tener buena memoria, porque hay muchos diseños, muchos muy similares. Ya, esto es lo más lento de Photoshop, es que reconozca todas las fuentes. Vamos a trabajar con tipografía algo retro llamada Bauhaus. Si se fijan, todo lo que estaba seleccionado cambió. ¿Ya? Por ejemplo, voy a seleccionar ahora solo una palabra de esta frase. Veamos si realmente funciona. Y vamos a buscar una nueva tipografía. No nos vamos a mover mucho. Vamos a trabajar con esta que se llama Bauer Bodoni. ¿Se fijan? Dentro de la misma frase seleccioné una parte, en este caso una palabra, y cambié solamente esa palabra. Ya tengo una frase con dos tipografías de fuentes distintas. ¿Ya? Voy a seleccionar ambas y vamos a dejar una sola, una uniformidad. La verdad que en un texto no debería haber mucha variedad de tipografías, siempre se trabaja con una o dos, tres como máximo, porque se supone que es una pieza gráfica, no es un catálogo de tipografía, así que en ese sentido hay que ser relativamente sobrios. Entonces vamos a volver a alguna tipografía de mi gusto personal llamada helvética. Ya. Pongan atención, yo estoy modificando la fuente, o sea, la forma, el diseño de la tipografía a través de la selección con esta barrita negra que es bastante usual en muchas otras aplicaciones. Pero ¿qué pasa si yo con el cursor de mover selecciono mi frase? En este caso hay una sola frase, hay un solo elemento de tipografía. En este caso, si apreciaron la modificación, en este caso vamos a abrir la paleta o ventana flotante de capas. Se nos suma un nuevo ingrediente o un nuevo elemento. Yo ingresé un texto, exposición fotográfica, por defecto el programa me reconoce inmediatamente una capa nueva. ¿Ya? Cada vez que yo ingreso un texto, veamos más tarde, ingresé un texto, en este caso exposición fotográfica, inmediatamente el programa me lo reconoce como una capa nueva. ¿Ya? Si yo quiero modificar todo ese texto, no necesito hacer la selección. Ya con que la capa esté seleccionada, asume el cambio general. Por ejemplo, el color.
Basta con que esté la capa seleccionada y el cambio es global para todo lo que contiene esa capa, ¿ya? Cuando yo hice el ejemplo de seleccionar a través de la barra negra con la herramienta de selección, es cuando ya tengo un texto más completo, quiero modificar una parte de ese texto, o cuando tengo más de una capa de texto, ¿ya? Entonces, a través de la selección de la capa, ya es suficiente para modificar la totalidad. Vamos a hacer algunos cambios de la tipografía, ¿ya? ¿Se fijan? Las tipografías tienen familias. Hay familias pequeñas, familias amplias. Hay tipografías pequeñas, hay tipografías con familias pequeñas que tienen en su grupo familiar pequeño una tipografía generalmente normal más una tipografía bold o negrita también llamada, y además traen una tipografía itálica o cursiva. O sea, esa tipografía se compone de 3 miembros, ¿ya? Y hay tipografías que tienen una gran cantidad de características: cursiva bold, cursiva ultra light, cursiva ultra bold, black, ¿no es cierto? Se van a encontrar con una variedad de características, ¿ya? Para que no se confundan, ¿ya? Y hay tipografías que simplemente son solas, vienen con una sola presentación, ¿ya? ¿Y qué hice yo ahora? Le cambié las características de la misma tipografía que estamos usando, en este caso una helvética, pero le pedí algo un poquito más denso, una tipografía, y le agregué la característica de bold. Por ejemplo, esta tipografía también tiene la característica de black, o sea, más gruesa aún, ¿ya? O podría ser una tipografía light, mucho más delgada, más elegante, más apropiada quizás para una exposición fotográfica, ¿ya? Entonces vamos a seguir aplicando conceptos. Vamos a seleccionar el texto con el cursor de tipografía, vamos a seleccionar ambas palabras, ¿no es cierto? Ya saben que lo puedo hacer a través de la capa o a través de la herramienta de selección. Vamos a cambiar el tamaño. Bueno, vamos a poner atención a esta paleta. En esta paleta flotante de carácter, ¿no es cierto?, que se saca a través del menú ventana carácter, aparece varias características. Vamos revisando algunas. Ya con el texto seleccionado a través del cursor o a través de la capa, en este caso están ambas seleccionadas, ¿ya? Yo puedo ingresar, por ejemplo, en el primer campo, acá, números. El número designado en este caso es para el tamaño. Y tengo ahora una tipografía con un cuerpo 32 puntos. Esa es la medida de tamaño para las tipografías. Entonces vamos a duplicar eso. Vamos a poner un tamaño 60. Listo. La vamos a mantener con la misma característica helvética, y al lado aparece la subdivisión o la familia light, ¿ya? Este espacio que aparece al lado del tamaño es algo que se llama interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre una línea y otra. En este caso tengo una sola línea. Vamos a convertir esta frase en 2 líneas. ¿Y cómo se hace eso? Solamente pongo un retorno entre exposición y fotográfica y me generó 2 líneas. ¿Ya? El interlineado generalmente, o el interlineado normal, es muy parecido al tamaño de tipografía. Veamos si lo que yo les digo es verdad. Estoy usando una tipografía tamaño 60 puntos, o 60 solamente, trabajemos con el número 60. Debería entonces aproximarme a un interlineado 60. ¿Verdad? Es cierto lo que le estoy diciendo. Generalmente el interlineado normal es el mismo tamaño es el mismo valor del tamaño, ¿ya? Yo obviamente puedo jugar con esto. Podría, por ejemplo, poner un tamaño de interlineado mucho más grande, voy a separar ambas frases, o podría tener una propuesta de diseño más variada y podría usar un tamaño más pequeño, por ejemplo 40. Voy a superponer la tipografía, ya es cosa de gustos. Y por supuesto tengo la opción automática, ya, que es 60 también. Es el tamaño de la tipografía, ¿ya? Algunos datos en tamaños de la tipografía y en interlineado aparecen siempre valores. Son sugerencias, ¿ya? Siempre yo puedo
seleccionar este número o cualquiera de estos campos, son completamente editables. Yo selecciono todo lo que está en su contenido y puedo borrar y escribir un nuevo valor sobre ellos. Por ejemplo, estábamos un nuevo tamaño, 70, ¿no es cierto? Ya, no es que solamente, no es que Photoshop solo nos ofrezca esos tamaños, esos son sugerencias, ¿ya? Son valores que ofrece, pero yo puedo incluir el valor que a mí me interesa. Entonces nos quedamos trabajando con una tipografía tamaño 70, un interlineado 70. Eso por ahora. Por ejemplo, vamos a volver a una sola línea, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Coloco mi cursor antes de la palabra que quiero subir y hago con la tecla delete y luego un espacio. O sea, subí la palabra a la línea superior y obvio tengo que tener la precaución que las palabras no me queden juntas, ¿ya? ¿Para qué les estoy mostrando ahora nuevamente en una sola línea? Hay otras características interesantes. Voy a seleccionar ambas palabras. Y aquí hay un cuarto espacio que ahora está en 0, pero vamos a ingresar un número, por ejemplo, grande. Podría ser 100. Si observan, cambió de tamaño mi frase, pero lo que cambió de tamaño en realidad es el espacio entre letras, ¿ya? A eso lo llamamos espacio entre letras, ¿ya? Y puede funcionar también interesante en el diseño, ¿ya? Lo vamos a volver a aplicar y lo vamos a dejar en espacio interletrado, lo vamos a dejar en 0, ¿ya? También pueden ser valores negativos. Puede ser menos 100, por ejemplo. Veamos lo que pasa con un menos 100. Se nos comprime los espacios. Igual queda un poco amontonado. Eso a mí no me gusta, pero es cosa de cada uno. ¿Ya? Vamos a volver al valor por defecto 0. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer por ahora? Vamos a con el cursor. Estoy moviendo, desplazando mi frase, ya, porque les quiero mostrar otras características. Ya. Si sigo explorando esta paleta, me voy a encontrar con esta zona. Aquí hay como una T que tiene dos flechas hacia los lados. Eso me habla de la expansión de la tipografía. Ahora, yo al momento de digitar, de escribir esta frase, venía con características previas. En este caso, una de esas características era la compresión, ¿no es cierto? O la condensación. Y venía con un valor de 70%. Vamos a dejar la tipografía al 100%. Enter. Ese es el tamaño y la forma real de mi tipografía. Porque yo estoy forzando la condensación de una tipografía. La estoy adelgazando, por decirlo de alguna otra manera, ¿ya? El 100% siempre es el diseño real de la tipografía. Obviamente yo lo puedo modificar en el momento que quiera. Vamos a repetir el ejercicio, ¿ya? Se fijan que ahora no seleccioné con el cursor, sino estoy modificando porque tengo también seleccionada la capa. Recuerden, dos formas, no se extrañen de las formas que estoy trabajando, ¿ya? Ustedes con una capa pueden optar por alguna de las opciones. O recuerden también que es muy importante el cursor, porque yo podría seleccionar una parte de esa frase, que es lo que voy a hacer ahora. Vuelvo a mi cursor de la tipografía y voy a seleccionar la palabra exposición. Y veamos si lo que yo le estoy contando es cierto. Vamos a cambiar la escala o condensación horizontal. Vamos a poner un valor bien dramático para anotar el cambio. 40%. ¿Se fijan? Que mi tipografía helvética tamaño 70 de color azul o celeste tiene dos valores distintos. La primera palabra yo la condensé a un 40%, perdón, tiene que ser ahí, yo
perdón, tiene que ser, si yo inserto el cursor en cualquier zona de esa palabra, puedo leer o saber el valor exacto, ¿ya? Frente a eso, la palabra que está al lado tiene un valor real, de 100%. Real me refiero porque es la característica de las tipografías, sin modificación, ¿ya? Obviamente todo esto es modificable, es totalmente adaptable al gusto personal de la persona que estamos haciendo el diseño, ¿ya? Resumen, tipografía, cursor en la paleta de herramientas, en la paleta de herramientas, la herramienta de tipografía para insertar un texto que yo puedo digitar o copiar. Inmediatamente cuando digito un texto, en la paleta de capas, el programa interpreta ese ingreso de un texto como una nueva capa. Y además la capa, si ustedes observan, la capa tiene una letra T, que ya me está identificando que es una capa de texto. Y además, en la zona más amplia del icono de capa, me está mostrando un preview del texto. ¿Ya? Yo de alguna manera podría, si tuviera muchas capas de muchos textos, me pierdo, eso lo hemos hablado varias veces, me voy a perder con tantas capas, pero yo puedo ir revisando las capas y puedo ya tener una idea de cuál es la capa que necesito modificar en ese momento, porque tengo una previsualización del texto digitado, ¿ya? Obviamente si yo agrando la paleta hacia los lados, puedo ver más, ¿ya? En este caso no se ve más porque no hay más, ¿ya? Entonces, eso como resumen, vamos a parar esta primera parte para ver en un nuevo video otras nuevas características del trabajo con la herramienta de textos. Entonces, como este ejercicio ya empezamos con este documento, lo vamos a guardar. Es un documento nuevo, por lo tanto guardo. Le vamos a poner un nombre relacionado, por supuesto, de herramienta de texto. Y lo vamos a guardar en nuestra carpeta del curso y manteniendo la característica de capas. Lo hemos visto muchas veces, ¿no es cierto?, que tiene la extensión PSD en un formato de Photoshop. Eso me va a permitir que en una próxima oportunidad yo abra y mantenga las capas aún por separado. Entonces guardamos. Ok, me está avisando que es un documento en capas, que también puede ser un poco más denso, más pesado. Ok, listo. Eso sería por ahora. En un próximo video vamos a ver otras características del trabajo con la herramienta de texto.